Hoy vamos a hablar de Digimon Survive, la última entrega de los monstruos digitales, un título que me llamó bastante la atención desde el día en que lo anunciaron, pero lamentablemente no llenó todas mis expectativas. Para empezar, este título nos presenta un cambio total de paradigma del concepto que tenemos acostumbrados con respecto a los Digimons. Para empezar, no se tratan de seres digitales, aquí tratan de abordar un punto de vista más místico, determinando que los Digimons ni siquiera los llaman Digimons en primera instancia, sino que monogamis son más bien unas entidades místicas del folclore de un pueblo un tanto apartado. Es más que evidente una vez que tienes un tiempo jugando que intentaron replicar la magia de esa primera generación de Digimon, donde habían un grupo de niños con ciertos estereotipos ya marcados, que eran elegidos y por un poder superior o alguna entidad mística llegaron al mundo de los Digimons y estos ya de por sí tenían esperando a un Digimon particular para cada uno de los niños, el cual tenía que defenderlo y compartían un lazo muy especial con ellos. En este caso no es diferente, tenemos exactamente la misma cantidad de niños y cada uno tiene a su Digimon, los cuales no solo cumplen los mismos arquetipos de la primera generación, sino que los niños también conservan muchas similitudes con los mismos personajes originales. La historia del juego inicia con un par de niños que están huyendo en un bosque bastante chungo y que da muy mal rollo, y los está atacando una especie de monstruo de chapopote negro. Son salvados por un par de Digimons. Lo bueno es que el título empleó a dos Digimon ya reconocidos, que son Gabumon y Renamon. Todos los que hayan visto las series originales sabrán de ellos. Estos Digimon trataron de defender a los niños, pero sin mucho éxito. Uno de ellos fue absorbido por una especie de bucle de luz y la otra se la llevó el diablo, con un montón de brazos espectrales al quién sabe dónde. Cabe destacar que da mucho mal rollo el hecho de que una niña fuera arrastrada por un montón de brazos a un lugar oscuro. Luego nos muestra una cinemática donde es la presentación básica de los personajes. Y son un grupo de estudiantes que oscilan entre los 11 y los 16 años, ya saben, edad estándar comprendida de un juego estilo Animu, los cuales están en un pueblo apartado, o por lo menos bastante rural, haciendo una excursión. Los muchachos al final de cuentas pareciera que no se conocen de mucha cosa, más allá de ser compañeros de clase o el amigo de un amigo. Poco a poco los personajes van a irse relacionando pelo a pelo hasta que terminan llegando a un templo antiguo que está bastante abandonado y otra vez da mucho mal rollo, y terminan entrando por accidente al mundo de los Digimon. Este es prácticamente el preludio de toda la historia y apenas me tomó un minuto de escribírsela y solo puedo decirles una cosa: de nada, porque si hay algo en lo que peca este juego arrechamente es que es lento como su madre. En verdad, es un juego sumamente tedioso y lento en su presentación. Entiendo que la mecánica de Visual Novel, que es la mecánica principal del juego, se presta para esto, pero carajo, la historia ni siquiera es lo suficientemente interesante o los personajes son lo suficientemente inmersivos como para permitir al jugador realmente sentir que está disfrutando de todo este chorrero de parafernalia estúpida. Pero bueno, explicando un poco más al detalle lo del tema de las mecánicas del juego, el juego se divide en dos mecánicas diferentes. La primera y la principal, y la que desgraciadamente aborda casi el 95% del tiempo de juego, es el modo de Visual Novel. Si no conoces lo que es un Visual Novel o no lo estás entendiendo por lo que ves en pantalla, básicamente son un montón de sprites de personajes con unas animaciones bastante cutrecitas que pareciera que fueron hechas con PowerPoint, las cuales tendrán un cuadro de texto abajo y solo te van a escupir historia y conversaciones entre los personajes. La decisión que tomaron para usar el modo Visual Novel, honestamente creo que no fue acertada. Creo que de hecho fue un gravísimo error. Lo que pasa con el sistema de Visual Novel es que tienes que tener algo que enganche al jugador, una historia realmente apremiante o interesante, un guión sumamente inteligente y sobrio, algo que haga que el jugador se quede realmente enganchado viendo cinemáticas. Entiendo que a veces las cinemáticas largas o las líneas de texto sumamente longevas, como por ejemplo en el caso de Metal Gear o en los casos de los juegos de Yakuza, a veces pueden tornarse pesadas, pero en ambos casos era interesante. Metal Gear tenía una historia sumamente sobria y además gustaba mucho, era muy intrínseca y todo el mundo quería saber qué pasaba después porque la acción estaba palpable. Y en el caso de Yakuza, el guión siempre fue lo mejor que tuvo el título, pero en el caso de Digimon Survive, el guión está bastante soso, está bastante pendejo. Los personajes hablan para adelante y para atrás, no termina de catalogarse bien cuáles son las actitudes de cada uno, no logras empatizar con ninguno. Eso sin mencionar que a la historia le encanta dar vueltas en círculo y es predecible a madres. De verdad,
yo creo que no vas a llegar ni a la mitad del juego y ya vas a saber, si no es que todo, prácticamente todos los meollos que tiene la historia. Tiene muy poquitos giros de tuerca y los pocos que te presentan, la gran mayoría son súper predecibles. Honestamente dudo que haya algo que te llame la atención en este aspecto. Sin entrar en demasiados spoilers, lo que sí puedo alegar es que la historia cumplió en un elemento que ya venía promocionando desde el principio. Es realmente la historia más oscura de un juego de Digimon que yo jamás he jugado. Y eso que he jugado muchísimos. El problema con la franquicia de Digimon es que nunca se han decidido por un único modelo de gameplay que han ido perfeccionando y puliendo, como por ejemplo, no lo sé, Pokémon, que es directamente su competencia, que ellos siempre han mantenido el mismo estilo de gameplay y lo han pulido hasta el punto de que obviamente nadie lo hace mejor que Pokémon. Pero Digimon no es el caso, todos los títulos son diferentes y este no es la excepción. Pero bueno, retomando con que la trama es oscura. Realmente la ambientación sí da el pego de que es un lugar muy desolador y es un lugar que muestra peligro. Nunca sabes lo que vas a encontrarte a la vuelta de la esquina. Y obviamente los Digimones son sumamente hostiles, excepto los del roster principal. Como todo buen juego de visual novel, tienes un sistema para relacionarte con los personajes, sin mencionar que también hay un sistema karmático. El sistema karmático más o menos afecta un poco la trama. Y bueno, afecta a los árboles evolutivos que tiene Agumon, que es el Digimon principal. Que además es el único que tiene realmente un árbol evolutivo, porque los demás Digimones del roster principal, la mayoría de sus Digievoluciones son ya estándares, siempre van a ser las mismas, excepto las últimas, que eso ya dependerá un poco de algunas decisiones que tomas en el juego. El sistema de relaciones es algo que no debes descuidar, porque tener mejor relación con los personajes, estos podrían incluso ayudarte mejor en algunos elementos del combate o en algunos eventos que pasen en el estilo visual novel, e incluso, la parte más cruda, si no tienes buena relación con los personajes pueden morir. Y tomando en cuenta que todos son niños, pues la verdad es que es bastante osado que hayan planificado usar la muerte en un concepto bastante oscuro y además abordando que son todos niños. Y por cierto, por si te lo preguntas, no es que se mueren entre comillas o quedan en coma o en algún momento vas a conseguir un poder místico para resucitarlos. No, si uno de tus compañeros se te muere, mira, ve rezándole su rosario, ve montándole su lapidita, porque ahí lo perdiste, ya colgó los tenis. Otro elemento que no me terminó de gustar con el respecto a los personajes como tal es que, salvo el protagonista que tiene la profundidad y el backstory de un vaso con agua, súper simplón, la verdad es que no tiene nada realmente interesante que acotar. La mayoría de los personajes tienen un trasfondo, bueno, tengo sentimientos encontrados con este aspecto. Algunos tienen una historia de trasfondo, bueno, bastante buena, un tanto oscura, deprimente, en especial el concepto de que son niños. Pero hay otros que simplemente son pendejos, o se les va de la olla el actuar de manera ridícula, más allá del hecho de que puedan ser adolescentes, pero va más allá de eso. Lo que actúan son a lo idiota de que, honestamente, deberías de estar en un manicomio, deberías estar en terapia, no estar por la calle como si nada. Y algo que sí choca un poco es que muchos de los personajes que tienen las peores experiencias son de hecho los menores, los del grupo que tienen menor edad. Lo manejan con bastante solemnidad y madurez, lo cual es raro, porque por lo menos si uno lo hace, bueno, está bien, supongo que la excepción confirma la regla, pero que todos siempre se manejen perfectamente ante situaciones imposibles, apenas teniendo 11 o 12 años, y aún peor, el pendejo que tiene 16 años o 15 años, que lo que tiene es: ay, de pequeño se me derritió mi muñeco de nieve y ahora estoy triste, y se amarga la vida y es un imbécil aún a estas alturas del partido. La verdad es que choca bastante. Pero bueno, obviando lo terrible de la historia, veamos el siguiente elemento del juego, que es el combate táctico. Aquí la verdad es que me da hasta dolor, porque honestamente se ve que querían implementar un mejor sistema de combate táctico, porque las ideas no eran malas y estaban ahí, pero lamentablemente las aplicaron de la manera más simplona posible. Entiendo que la idea del juego no era enfatizar en el combate táctico, sino en el sistema visual novel, graso error, pero el combate táctico también te deja mucho que deber. Bueno, déjame explicarlo un poquito más a detalle. El sistema de combate táctico es uno muy sencillo y clásico que ya has visto en otros títulos anteriores, pero imagínate una versión súper simplificada. Los Digimones se colocan en unas celdillas ya preestablecidas junto con sus otros compañeros Digimons, y
Los enemigos están prácticamente distribuidos en el mapa de combate. Una vez que hayas hecho la selección de cuáles son los Digimones que van a participar en la batalla, tendrás que moverlos uno por uno a lo largo de todo el tablero. Cabe destacar que a diferencia de títulos como XCOM, no podrás elegir qué unidad mover en qué momento. Todas van a tener su turno y vas a tener que obligatoriamente aplicar algún tipo de movimiento con ese Digimon en específico en ese momento en específico. Si te convenía mover a otro, ya sea porque le pegaba más duro al enemigo, o porque podía hacerte de tanque y defenderte mejor, o porque tiene más movilidad y llega más lejos, pues te chingas y no. Mueves a esa unidad y ya cuando te toque la que te convenía, pues bueno, chido. Si no, jódete. Una vez que cada Digimon se haya movido, o por lo menos el Digimon en turno se mueva, podrás tener la opción de realizar algún comando, ya sea un ataque, que varían entre un ataque básico cuerpo a cuerpo o un ataque especial, que varía dependiendo del Digimon en turno, usar un objeto, utilizar alguno de los niños elegidos para echarle porras, ya sea su propio Digimon o alguno de los compañeros, el cual le dará algún bufo que varía dependiendo del niño que hayas utilizado para echar la porra, o simplemente quedarte quieto y poner defensa automáticamente, que cabe destacar también te van a hacer elegir en qué dirección está mirando tu personaje, porque también, dependiendo de la dirección en la que recibas el putazo, puedes recibir más o menos daño. Flanquear a los enemigos siempre es la mejor decisión, porque no es lo mismo que ellos reciban un golpe de frente a que lo reciban por los lados o incluso por la espalda. Flanquear a los enemigos propicia que le puedas pegar daño extra o incluso un golpe crítico con mayor facilidad. Pero ten en cuenta que esto también te lo pueden aplicar los enemigos, así que ahí sí tienes que tener un poquito de cuidado. Si tu roster principal de Digimones no te termina de convencer, siempre tendrás la oportunidad de entablar conversaciones con los Digimones con los que estés combatiendo para intentar convencerlos de que se unan a tu bando, así a los Shin Megami Tensei. Este sistema, en lo personal, nunca fue de mis favoritos, incluso en la saga de Atlus, pero bueno, hay cosas peores. Si logras entablar buena conversación eligiendo correctamente las opciones, el Digimon te empezará a coger más aprecio y podrás pedirle unirte, con un porcentaje de probabilidades de éxito y de fracaso. Si fracasa, solo puede pasar una de dos: o el Digimon se cabrea y obtiene un bufo, lo cual se vuelve a ser un enemigo un poco más difícil de vencer, o se aburre y se va, y simplemente desaparece del tablero. También está la opción para que le pidas un ítem, el cual te dará el 100% de las ocasiones, pero no siento que valga mucho la pena. Los ítems que te dan son los ítems genéricos de toma una poción, toma un muslito de pollo y cosas así. Honestamente son ítems que puedes obtener en cualquier momento y en cantidades muy grandes y que no las vas a usar todo el tiempo. Lamentablemente el combate táctico es sumamente sencillo. Solo me morí una vez en todo el juego y honestamente fue casi que por mi culpa, no porque el juego de verdad fuera difícil. Solo puse una unidad en una posición incorrecta y todo se vino abajo. Pero la verdad es que no hay mucha repercusión más el hecho de repetir el combate. No es como si de repente te dijeran, no, debes volver al último punto de control, o repetir toda una secuencia de diálogo que, ay Dios, eso sí que sería una tortura. Sí, sería un castigo y una realidad, una verdadera razón para no perder, pero simplemente repites el combate y ya. Incluso está la opción para bajar la dificultad del juego, así que el combate táctico no va a ser nada desafiante. Obviamente este no sería un juego de Digimon si no pudieras digievolucionar, y aquí no es la excepción. Los Digimon podrán digievolucionar incluso los del roster principal o los de secundarios que tú obtienes a través de la campaña. El detalle es que los Digimon secundarios que obtienes durante la campaña, una vez que los digievoluciones con unos ítems especiales que varían dependiendo del nivel de su digievolución, no podrán volver a su versión anterior. Una vez que digievolucionen, ahí se quedaron. Lo único que puedes es seguir tirando para adelante hasta que ya llegas a su versión final y ahí se quedan. Te recomiendo que elijas con cuidado y no vaya a ser que te arrepientas y tengas Digimons repetidos, porque de poco te va a servir. En el caso de los Digimons principales, estos siempre van a volver a su versión original una vez que termine el combate. Empezarás con ellos en su versión base y podrás digievolucionarlos a dedo en el momento que tú quieras cuando estés en mitad de la pelea. Cabe destacar que los Digimons no van a digievolucionar, es decir, no desbloquearás la siguiente etapa evolutiva cuando tú quieras o dándoles un ítem. Esto lo harás exclusivamente cuando la historia te lo permita. Y en el caso de algunos personajes, incluso tendrás que llevar su nivel de afinidad hasta cierto punto.
Así que ya tienes otra razón para subir la afinidad, no solo para evitar perder personajes, sino para propiciar la digievolución de los mismos. Por si eso fuera poco, también tienes un sistema medio parecido a un RPG. Los Digimons, incluyendo los secundarios, también van a subir de nivel una vez que terminen los combates, ya sea que sobrevivan al combate o no. Todos van a tener una subida de nivel. Esto obviamente aumentará sus estadísticas, y si quieres aumentarlas todavía más, a todos los Digimon se le pueden equipar un máximo de 2 objetos. Estos ítems pueden variar entre los clásicos que suben algunas estadísticas como la defensa, el ataque especial, etc. Puedes también agregarles habilidades extras como habilidades de ataque o algunas habilidades de defensa o habilidades de support, hasta algunos ítems que pueden ayudarles a aumentar aún más el nivel de experiencia que ganan para levelearlos más rápido. Hay bastante variedad en este tipo de ítems, aunque estos ítems solo podrás obtenerlos usando una subfunción del modelo de Visual Novel, que es usar la cámara de tu celular. En todos los escenarios tendrás la oportunidad de, cuando estés en modo libre y no en una secuencia de diálogo, podrás utilizar la cámara de tu celular y encontrar algo así como unas irregularidades, como un video glitchado de YouTube. Si encuentras estas irregularidades, puedes tratar de activarlas y en ellas encontrarás en su mayoría algunos objetos perdidos. Estos objetos pueden variar de entre los ítems equipables a los Digimons como los consumibles, aunque también ten en cuenta que puedes encontrarte algunos ítems especiales por ahí, o incluso puedes salirte a una batalla que no sabías que ibas a recibir. Pero desgraciadamente estas batallas incluso también tienen la facilidad de que puedes elegir enfrentar al enemigo o huirle, así que tampoco es un elemento que te digas, oh wow, debo tener cuidado, podría saltarme un enemigo. Los modelos de los personajes son genéricos personajes de anime, son los clásicos muchachos que podrías ver en una serie estudiantil. Los Digimons, pues bueno, tienen los modelos de siempre, y más allá del hecho de que son sprites animaditos, no están mal. Funcionan porque son los mismos Digimones que hemos visto desde siempre. No se rompieron la cabeza y no sacaron demasiados Digimones de generaciones más recientes, sino que la gran mayoría fueron de las generaciones más clásicas, así que ahí no hay mucha pérdida. Musicalmente, el juego la verdad es que no tiene mucho de qué hablar. El único tema que realmente es digno de mención es el tema principal, y la verdad es que está muy bonito y está muy bien compuesto. Unos arreglos con violín y con teclado están súper bonitos. La verdad es que es muy emotivo y aporta mucho a esa sensación de desolación que te quiere expresar el juego. Pero fuera de eso, la canción de los combates o la canción de algunos escenarios especiales o escenarios de la campaña se te van a ir como el agua. Es ruido de fondo, música de ascensor, no te vas a acordar de ellos. Ya para concluir, creo que está más que claro que Digimon Survive no es un juego para todo el mundo. Honestamente yo siento que no valió la pena. Tenía esperanza, ya que siempre he sido fan de Digimon desde que era niño, pero ñe. Es obvio que es un intento para abordar ese público adulto que ya maduró de aquella época de la primera generación, pero no lo hicieron de la mejor forma. Este es el clásico ejemplo de que a veces las buenas ideas se echan a perder por las malas ejecuciones. Si eres alguien muy fanático de Digimon, pues bueno, esto es Digimon sin lugar a dudas, así que bueno, date duro. Si eres alguien que le gusta las visual novel, pues bueno, este juego es para ti, pero a 3 papeles. Date con furia. Si eres un amante del combate táctico, ve para otro sitio. Hay muchos otros títulos que seguro te van a gustar más que este, porque de aquí no vas a rascarle mucho. Los combates del combate táctico duran muy poco y son sencillos a madres, así que no te van a durar. En lo personal, si me preguntan, ¿recomendarías Digimon Survive? Yo diría que no. No siento que valga la pena. Es un juego para un público muy específico y todavía siento que aún a ese público lo más seguro es que no lo terminen de convencer del todo. Si de verdad le tienes mucha curiosidad o algo de este video te llamó la atención, lo más que te puedo recomendar es que te esperes a una rebaja. Y una rebaja de las fuertes, que prácticamente estén regalando el juego, porque carajo. A veces siento que más bien el estudio debe pagarme a mí para yo jugarlo.